Y hoy nos acercamos en La Huella Verde a hablar con Jorge en la entrevista. Jorge Morgado es jefe de prensa o de comunicación de Promedio y tenemos que destacar sobre todo que ha subido un 20% el punto limpio en la ciudad de Zafra, más visitas y sobre todo más gente solidaria, ¿no? Que trae aquí pues los residuos y sin lugar a dudas pues es importante, ¿no? Jorge Morgado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el punto limpio de Promedio aquí en Zafra pues lleva ya más de 5 años abierto y va creciendo cada año su conocimiento, ¿no? La población va poco a poco conociendo más este sitio y yo creo que cuando vienen por primera vez repiten porque ven que es muy fácil, es muy cómodo, es gratuito y pueden depositar sus residuos y también pues contribuir al reciclaje y al medio ambiente en lugar de que acaben esos residuos pues tirados en los alrededores de la localidad, ¿no? Sí, pues sí, un punto limpio que sin lugar a dudas pues permite no solo a Zafra sino a la comarca también, pues algunas localidades acudir también a depositar pues esos enseres. Exactamente, no solamente está abierto a Zafra, de hecho se hizo con esas indicaciones, ¿no? De servir como punto de referencia para toda la comarca y nos consta que viene gente, pues cualquier vecino de Puebla de Sancho Pérez o de cualquier población de alrededor y de hecho pues ya os digo que los datos nos demuestran que va creciendo cada año la participación de los vecinos. El año pasado fueron más de 5.300 personas. Estamos hablando que si eso lo extrapolamos a la población de Zafra, pues que 1 de cada 3 vecinos han pasado por el punto limpio el año pasado. Estamos muy contentos porque ya os digo que el conocimiento del punto limpio ha aumentado un 20%. El año pasado tuvimos en torno a 4.800 visitas y este año hemos superado las 5.000. A pesar de la pandemia, ¿no? Como tantas otras cosas, que nos dejó el punto limpio cerrado durante los meses del estado de alarma el año pasado. Por lo tanto, se ha incrementado un 20% teniendo en cuenta además que hubo 2 meses de cierre. Y además que la gente se ha cohibido en cierta forma a traer más, si no hubiese crecido más en este año de pandemia, ¿no? Pues sí, aunque una cosa no quita la otra, porque también hemos detectado no solamente en el punto limpio, sino en la recogida general de enseres, ¿no? Que ha habido una mayor generación de residuos. ¿Será porque hemos estado más tiempo en casa? ¿Será porque nos ha dado tiempo a pensar que no necesitamos este mueble o que vamos a renovarlo y que ha sido el momento de quedarnos más tiempo en nuestro hogar y de pensar un poquito de puertas para adentro, ¿no? Y la generación de residuos, sobre todo de enseres y de voluminosos, se ha notado en ese incremento y ha sido acabar el confinamiento y nos hemos deshecho de todos esos residuos que ya nos estorbaban en casa y nos estaban quitando sitio. Bueno, ¿y cuál ha sido lo que más ha traído el punto limpio? Pues en cuanto al volumen de residuos, como os comento, ha sido los enseres y el mobiliario doméstico. Ha sido lo que más residuos se han generado, en torno a 76.120 kilos, ¿vale? Estos residuos se recogen aquí en el punto limpio y se trasladan a los ecoparques, que hace poco en una entrevista ya habéis conocido cómo funciona, y se trasladan a los ecoparques, en concreto al de Mérida. Allí se seleccionan los diferentes materiales, la madera, imaginaros un sofá, ¿no? Pues se separan sus materiales y se reutilizan en la medida de lo posible, sino ya se desechan en vertederos, ¿vale? En segundo lugar, destacan los más de 54.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues son todas esas televisiones, todos esos restos de ordenadores, todos esos aparatos eléctricos de nuestra cocina, ese tipo de residuos que ya están estropeados o que ya no los usamos, que incluso que funcionan al punto limpio y que se seleccionan por diferentes tipos de material y se llama al gestor autorizado para que venga a recogerlos cuando hay un volumen importante, ¿no? Y entonces se realizan recogidas cada mes, cada 2 o 3 meses según el volumen y se mandan pues a la planta de reciclaje donde se separan sus residuos, sus diferentes componentes y se envían pues los cables a un lado, el cobre por otro, muy importante en el caso de los frigoríficos eliminar esa carga de gas contaminante que conlleva, que es lo que facilita que enfríen, ¿no? Pues es muy importante descontaminarlos porque si no acabarían pues expulsándose al medio ambiente y serían muy peligrosos, ¿no? Y ya os digo que todos esos residuos se reciclan o se valorizan, ¿vale? Y por último, en tercer lugar, en cuanto al volumen de residuos, son los escombros.
escombros, que hace 2 o 3 años se puso el servicio en marcha y es tan sencillo como que una persona que realiza una pequeña obra en casa, pues deja aquí los residuos de forma gratuita, no tiene que tirarlos en ningún camino ni tirarlos en ningún campo alrededor de Zafra, sino que es tan sencillo como traerlos y no tiene ningún impedimento en entregarlos. Son actuaciones domésticas, por supuesto, no pueden ser empresas, porque las empresas deben tener su propio sistema de gestión de los escombros que generan. Sí, que las empresas para nada, ¿no? Tienen la posibilidad, hay escombreras y tal que se pueden alojar, ¿no? Centros especiales, ¿no? Exactamente. Al igual que nosotros, como punto de generación de residuos, de acopio de los residuos, de acopio de los residuos temporal, nos ponemos en contacto con empresas especializadas que gestionan los escombros. Pues de igual manera, esas empresas, esas albañiles, esas empresas de construcción, se deben encargar de ponerse en contacto con esos gestores para gestionar sus residuos y pagar las tasas correspondientes. Sí, alguna cosa más sobre datos que tengamos. Bueno, simplemente comentar que sí hemos detectado con respecto al año pasado una disminución de algunos tipos de residuos. Por ejemplo, el papel y cartón, a pesar de que hemos recibido en el punto limpio más de 8.000 kilos, pues se ha detectado una ligera bajada respecto al año anterior. También en cuanto a los envases de vidrio, que también se recogen en la vía urbana, ¿no? Y también se ha detectado una pequeña bajada de textil. En cuanto a lo que son ropa y calzado, una pequeña disminución. También es verdad que a lo mejor con este estado de alarma pues nos ponemos más el pijama que otra ropa que necesitemos, ¿no? Entonces, pues eso hemos detectado una pequeña bajada. Y por último también se ha detectado una pequeña disminución de pilas y baterías. ¿Vale? Al fin y al cabo, en el cómputo global sí que ha aumentado un 20% la generación de residuos o el acopio de residuos en el punto limpio, aunque hay algunos tipos de residuos que sí que como os he detallado, que sí que hemos identificado una pequeña disminución. Bueno, el punto limpio que está abierto mañana y tarde hasta el sábado también, que se puede alojar y se puede depositar aquí en cualquier momento, ¿no? Exactamente, o sea, está abierto por las mañanas de lunes a viernes, de 9:30 a 2 de la tarde y en horario de tarde está de 4 a 6. Salvo en los meses de julio y agosto, en el que ese horario de tarde pues se retrasa una hora de 5 a 7. Y como dices, pues los sábados también está abierto de 9 a 14 horas. La instalación es completamente gratuita y tenemos a una operaria, se llama Carolina, que está encantada de atenderos y de asesoraros sobre dónde va cada residuo y poder resolver las dudas y facilitar el reciclaje de todos los residuos que tenemos en el hogar. Me has hablado de reciclaje. ¿Hay algunos elementos que la gente no a la hora de depositar no deposita por alguna circunstancia? Si ves que... Bueno, hay diferentes casos curiosos, ¿no? Desde la persona que quiere traer, de una empresa que quiere traer sus residuos de forma doméstica y se detecta porque hay unos límites, es decir, por ejemplo, no se pueden depositar más de 1 kilo de pilas al día, por lo tanto se le insta a la persona a traerlos en varias jornadas, y pues eso, gente que trata de traer demasiados residuos que exceden de los límites de la instalación, y después pues sí se detectan, a lo mejor hemos tenido casos como el de un dentista que ha traído las prótesis de cuando han montado los diferentes implantes dentales y demás, pues las prótesis las ha traído aquí y nosotros no lo hemos podido admitir, ¿no? Incluso se han encontrado casos de personas que nos han traído juguetes sexuales que cuestan de plástico, pues no son admisibles en el punto limpio, ¿vale? Y cosas curiosas, pues hay miles, porque cada día, pues cada persona es un mundo y cada persona es una historia. Sí, porque eso se puede depositar en otros sitios, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? A ver, en el caso, por ejemplo, de los juguetes sexuales, pues se depositarían en la fracción resto, en el contenedor de toda la vida, que no se recicla porque son componentes, son elementos muy, muy íntimos, ¿no? Y no sabemos su procedencia. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, desde luego tienen que seguir su proceso y desecharse de forma correcta. Observamos, sobre todo, hay un panel aquí que te dice reciclaje tiene su punto y punto limpio de promedio, diputación. Observamos sobre todo cómo se hace y todo en general, ¿no? Desde poda, etcétera, ¿no? Este punto limpio tiene también una cosa curiosa, el hecho de que tiene una aula polivalente. Tiene una aula polivalente que nos sirve pues para hacer charlas, actividades, talleres, etcétera, etcétera. O sea que cualquier persona, cualquier organismo de Zafra y comarca que quiera visitar
visitar la instalación para conocer cómo funciona junto con un grupo de alumnos o de asociados, pues puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y aquí en la sala pues tenemos un mural bastante grande en el cual se definen pues los diferentes tipos de residuos que se recogen y un poquito cuál es su trazabilidad hasta que llega a la industria y se recicla. En el caso, por ejemplo, del aceite doméstico, cómo se recibe aquí en el aceite de la cocina que nosotros utilizamos en nuestras casas, cómo llega al punto limpio. Nosotros lo habilitamos su transporte a través a los centros de tratamiento y transformación y al final pues se acaba convirtiendo en biodiesel, en productos cosméticos o incluso en velas, ¿no? Pues de esta manera en este mural se visualiza esa economía circular, como esos residuos que no tienen ningún valor para nosotros pues pueden volver a adquirir ese valor en una segunda vida y convertirse en otra cosa útil para nuestro día a día. En estos momentos es complicado, ¿no? Pero para los niños puede ser una forma de formarlos desde pequeños, cómo reciclar, qué deben hacer, ¿no? Exacto. Yo creo que en otra época que no era antes de la pandemia, pues esto era un hervidero todas las semanas de visita y nos encanta recibir a escolares y a estudiantes porque creemos que es la mejor manera de que en el futuro pues captemos ese cambio, esa necesidad de cambio de hábitos, ¿no? Pero estamos abiertos a cualquier actividad, cualquier propuesta de entidades y encantado de recibirlo. Además, también observamos la gestión de los residuos domésticos en la provincia de Badajoz, que también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Claro, exactamente. En la gestión de los residuos domésticos, pues ya conocemos que cuando el camión pasa por nuestra puerta, a veces desaparecen los residuos, no sabemos dónde van, ¿no? Es la magia que se produce todos los días y que al día siguiente nos encontramos los contenedores vacíos. Pues aquí explicamos de alguna manera muy gráfica ¿cuál es ese proceso? El camión de Promedio recoge los residuos en las calles, en los diferentes contenedores, y lo lleva bien al ecoparque o bien a los gestores autorizados en el caso de papel y cartón o de los envases, ¿no? Y eso pues acaba seleccionándose por diferentes tipos de materiales. Imaginaos las latas por un lado, los envases de plástico por otro, los tetabris por otro, y acaban llegando a las empresas especializadas en el reciclaje de ese material. Y se trata, se separan y se obtienen por una nueva materia prima que sirve para producir productos nuevos. Y una conclusión que se puede hacer mejor, ¿no? Es la que se finaliza allí abajo, observamos en todo este panel que se puede hacer mejor, ¿no? Sí, porque aunque tenemos, digamos que dos clases de ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, las que son responsables y colaboran y las que no son responsables. Las que no son responsables pues son los que dejan sus residuos fuera de los contenedores, los que mezclan y se creen que el contenedor amarillo sirve para todo, etcétera, etcétera. Entonces, si el ciudadano responsable pues deposita el residuo de forma adecuada, nos facilita ese reciclaje y gracias a la venta de los materiales que obtenemos, pues obtenemos más ingresos para el servicio. En el caso de que el ciudadano no sea responsable, pues nos obliga a una separación en la planta y el gestor autorizado nos paga menos dinero por ese material porque está más mezclado. Y eso pues lo que nos hace es perder dinero para al final, para el servicio y para los ciudadanos. Por lo tanto, en lugar de estamos valorando que cada año perdemos alrededor de 110.000, 120.000 euros porque no reciclamos bien. Si lo hiciéramos bien, recicláramos más y mejor, pues igual podríamos comprar un camión nuevo para Zafra cada año o incluso podríamos comprar contenedores nuevos. Jorge Morgado, un consejo para los ciudadanos que nos escuchan. Pues sobre todo que es muy fácil separar en casa, es muy fácil, no hay que poner excusas, es un simple gesto que nos va a facilitar la vida a nosotros y a los futuros de nuestras futuras generaciones, ¿no? Y que se acercan al punto limpio, que no tengan miedo de acercarse, que es una instalación muy cómoda y pueden deshacerse de sus residuos de manera totalmente segura. Muchas gracias, Jorge Morgado, como jefe o responsable de comunicación de Promedio, por haber estado en La Huella Verde. Muchas gracias a vosotros.